Pues bien chicos, bienvenidos. Esta es la segunda clase de estudios sociales y pues bien, espero hayan tenido un súper buen día y con eso vamos a continuar. El objetivo del día de hoy es recordar los principales acontecimientos de la Edad Media. Pues bien, empecemos chicos. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V, estamos hablando del año 401 al 500, y el siglo XV, el año 1401 al 1500, ¿ok? El nombre de la Edad Media fue puesto por historiadores europeos por ser conocido como un espacio oscuro entre las glorias de las civilizaciones de Roma y Grecia y a la posterior revitalización del aprendizaje. En esta época básicamente lo que se quería hacer o lo que se pretendía hacer como tal era recopilar toda la información de la antigüedad para de esa manera recopilarla y posteriormente que esa fuera la que se pusiera en práctica. En este pequeño gráfico tenemos una línea de tiempo de la historia universal como tal. Y bueno, recordemos un poquito, ¿no? Que usualmente nosotros utilizamos siempre las siglas o mencionamos para delimitar el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Partiendo o siendo el año cero, ¿verdad? El nacimiento de Cristo. Posteriormente en el año 33 fue la muerte de Cristo y posteriormente vemos que a partir del año cero, ¿verdad? Es como como graficar un plano cartesiano hacia la derecha. Empezamos a sumar año 1, año 2, año 3, hasta la actualidad que estamos en el año 2020. A diferencia del tiempo que está antes del año cero, que se empieza a contar un año antes de Cristo, 2 años antes de Cristo, 3 años antes de Cristo. De esa manera, mientras más alejado se esté del punto cero, quiere decir que más antiguo es, ¿ok? Pues bien, entonces, como les indicaba, entonces por eso tiene este nombre, eh, esta edad. Por eso se la delimitó de esa manera y podemos ver que aquí está definida entre el año 476 después de Cristo al año 1453 después de Cristo. Y todo esto tiene que ver con las caídas del Imperio Romano, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles fueron los acontecimientos más importantes. Pues bien, las características de la Edad Media. Sin duda alguna, fue muy marcada por el poder de la Iglesia Católica como tal. Entonces vamos a ver cuáles fueron estas características generales. La Iglesia era la única institución universal. Todo el poder eclesiástico estaba en las manos del obispo de cada región. El Papa tenía preeminencia, eso sí que tenía privilegios, basados en el hecho de ser el sucesor de San Pedro, el primer obispo de Roma. ¿Ok? Recordemos que cuando hablamos de San Pedro estamos hablando de uno de los discípulos de Jesús. Pues bien, en su vida cultural, durante los inicios de la Edad Media, se conservaron conocimientos del pasado, los cuales estaban respaldados en la Biblia, por lo cual la Iglesia Católica fue la principal influencia dentro de las sociedades. La mayor parte del continente europeo profesaban esta religión. ¿Ok? Y por último, nos dice que el poder papal por el siglo VI constituyó la más sofisticada institución de gobierno en Europa occidental. El papado ejercía un control directo sobre toda Europa. Tanto así que llegó a tener el poder de coronar reyes, incluso de sacarlos. ¿Ok? Además de ser, de tener en cuenta el punto religioso, tenía un gran poder político en esta época, en esta edad, la religión. Y vemos que los países que formaron parte de este grupo occidental eran España, Francia, ¿verdad? Italia, Alemania, Austria, Bélgica, ¿sí? Eran justamente estos poderes donde se podía notar, ¿sí? La mayor presencia de la Iglesia Católica como tal. Tenemos la Baja Edad Media, que tuvo lugar entre el siglo XIV y el siglo XV, ¿sí? Fue marcada por la crisis de la peste negra que redujo la población de Europa, se desarrolló la vida urbana, se expandió el cristianismo con las cruzadas, surgió el Estado moderno y la lucha de hegemonía entre la Iglesia y el Estado, que fue característico de la Iglesia europea durante algunos siglos posteriores. Al hablar de la lucha hegemonía, está hablando sobre la imposición de un grupo de poder sobre el otro. Una vez que se dio el tema de la peste negra y se redujo la población europea, el pueblo se sublevó,
¿ok? Y fue algo muy característico de aquella época. Y en el tema de las cruzadas que se dieron también, recordemos que se había eh, propuesto que querían recuperar la tierra de Jerusalén y posteriormente en estas cruzadas incluso podían castigar a los herejes, los que profesaban alguna religión diferente a la de Cristo, o si salían con alguna idea de pronto es considerada como tal herejía, a los que se les ocurría decir que de pronto María no era virgen, por así decirlo, era considerado castigo, incluso hasta llegaban a quitarles la vida. Pues bien, vamos a ver lo que es el feudalismo. El feudalismo era un sistema económico, político y social que se caracterizaba en gran parte de la sociedad media, basada en las relaciones entre los vasallos y los señores feudales. Los vasallos eran los grupos trabajadores, mientras que los señores feudales eran los que pertenecían a la nobleza o tenían títulos nobiliarios, ¿ok? Como los de señor, conde, etcétera, ¿ok? Tienen sus orígenes luego de la decadencia del Imperio Romano y las invasiones de los bárbaros. El feudalismo era básicamente un método, un modelo, mejor dicho, un sistema económico, político y social, como lo menciona, en el cual, ¿verdad? Los trabajadores, ¿verdad? O parte del pueblo, se sometía al señor feudal, ¿sí? A cambio de protección, en la mayor parte de los casos, para los cuales ellos pagaban un tributo. O igual, al igual que el feudo, ellos le daban una parte de su tierra para que fuera trabajada y posteriormente ellos eh, de ahí obtener su dinero por medio de tributos. ¿Ok? Pues bien chicos, ya hemos llegado al final. A continuación hay un video junto, pero debido a que por esta plataforma no puedo mostrárselos, bueno, ustedes los tienen en sus diapositivas, van a poder visualizarlos, se los recomiendo que lo vean, va a ayudar a despejar algunas dudas e inquietudes. Pues bueno chicos, sin más me despido, espero que tengan un buen día y pasen bien. Gracias.